Buenas tardes, Dios les bendiga en esta bonita tarde. Por fin encontré cómo hacer un live. Quiero compartir una palabra, unos versículos bíblicos rápidamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día sábado yo traté de hacer unos lives y no había encontrado cómo, no podía porque iba manejando y de repente el internet se me fue. Pero yo he querido aclarar muchos puntos y espero poder aclararlos de uno por uno, ¿verdad? Yo muchas veces recibo muchos mensajes de cosas, ¿verdad? Pero si bien es sabido, es cierto, nosotros debemos de examinarlo todo mediante la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos tomar las cosas nomás porque alguien las dijo, sino que tenemos que guiarnos a este libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Y sin más preámbulos, quiero leer en Proverbios 3, capítulo 5, capítulo 3, versículos 5 al 8, amén. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a todos tus huesos. Amén. Todas estas palabras, ¿verdad?, fueron dichas por Dios a través del sabio Salomón, ¿verdad? Y esta es una de las cosas que Dios espera del ser humano, esto que acabo de leer, ¿verdad? Hay demasiados textos que apoyan este punto, que uno se base a la palabra de Dios, ¿verdad? El punto es aclarar por qué los evangélicos, cristianos, pentecostales, o sea, es aclarar el porqué de cada uno de esos nombres por la Biblia, por la palabra. Pero además es aclarar qué es lo que nos hace diferentes a otros grupos, ¿verdad? Por decirlo así, religiosos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Verdad? Yo quiero aclarar esos puntos por la palabra, ¿verdad? Por la palabra de Dios. ¿Verdad? Yo recibo muchos, ¿verdad? De católicos, ¿verdad? Diciéndolo todo en orden, sin faltarle el respeto a nadie, ¿verdad? Hay unas palabras que se usan en el catolicismo que dicen la manera de interpretar, la manera de enseñar. Se me va la palabra de repente, esa palabra, hace ratito me recordé, la debía haber anotado, pero uno, ¿verdad?, no se puede guiar. La tradición, ya recuerdo, ellos dicen la tradición. Si usted es analítico, ¿verdad? Y Dios nos llama a discernir, Dios nos llama a que analicemos, a que veamos con lupa su palabra. Josué 1:8, ahí está: siempre meditarás en este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿verdad? Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? Toda la Biblia nos guía a la palabra. Ningún movimiento religioso que no se deja guiar por la palabra de Dios es verdadero. Así de simple y de sencillo es, ¿verdad? Uno no tiene que quebrarse la cabeza tanto en decir, pero ¿por qué? ¿Qué hace a este grupo tan diferentes? Bueno, miren, el asunto es Dios Todopoderoso no acepta las falsedades de nadie en absoluto. Por eso, la única verdad es su palabra. Este texto que acabo de leer, ¿verdad?, no encaja en ese estilo de interpretación que acabo de mencionar, ¿verdad?, que es la tradición humana. No tiene nada que ver, ¿verdad?,
con la correcta interpretación de la palabra, ¿verdad? Está bien claro, o sea, si uno obedece, si uno hace la palabra, si uno teme a Dios, ¿verdad? Y te es bien específica la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, es una ordenanza, no lo hagas, no te apoyes en tu propia prudencia, mucho menos la tradición. Hay textos tan específicos que nuestro Señor Jesucristo mencionó, donde dice, ¿verdad? Que hacen todas estas cosas por tradición de los hombres, ¿verdad? Que dicen que en el texto donde dice que muchas personas en ese tiempo decían a sus padres, todo lo con lo que yo te pueda ayudar, es mi ofrenda a Dios, y por lo tanto ya no honraban a sus padres, ya no ayudaban a sus padres, ¿verdad? Y Jesucristo los reprendió diciéndoles, por vuestras tradiciones están en el error, ¿verdad? La palabra es bien específica, por eso, ¿verdad? La gente a veces puede hablar muchas cosas, ¿verdad? Y parece, ¿verdad? Si uno lo analiza solamente humanamente, puede decir uno, bueno, tienes razón, ¿verdad? Pero si lo analiza uno por esta palabra de Dios, se da cuenta uno que no tienen razón, ¿verdad? Y aunque sea tan pequeño el punto, ¿verdad? Que diga, se escribieron los 10 mandamientos, que se diga, alguien está obedeciendo 10, pero falla en uno nada más, ¿verdad? Bueno, eso hace a una persona falsa, ¿verdad? Ahí, estar fallando en uno, verdades incompletas, ¿verdad? Eso hace a una persona mentirosa por la palabra, ¿verdad? La manera de interpretar tiene mucho que ver. Hay mucho que hablar, mucho que enseñar, mucho que decir, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no vamos a decir, ¿verdad? Que Dios no puede usar a los hombres. Dios usa a los hombres. Dios usó a los hombres, pero inspiró por su Espíritu Santo a muchos hombres para escribir la palabra de Dios. Y sabemos nosotros que Dios derrama de su Espíritu y da discernimiento a sus siervos, ¿verdad? Para poder saber la verdad. Dios derrama de su Espíritu Santo, de su presencia a las personas. ¿Para qué? Para que podamos comprobar la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él iba a enviar al Espíritu Santo después de Él partir de este mundo, de esta tierra, ¿verdad? Con el Padre. No nos iba a dejar huérfanos. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Él nos iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y nos iba a recordar las palabras que el Señor Jesucristo habló en esta tierra. Entonces, el Señor no dejó a su iglesia, a su pueblo, a la deriva. Dejó el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Muchos movimientos, ¿verdad? No enseñan estas verdades fundamentales de que hay que buscar al Espíritu Santo, hay que estudiar su palabra. Y sabemos, por ende, que el Espíritu Santo no nos va a guiar a algo contrario a lo que ya está establecido, escrito en su palabra. He ahí, con todo respeto. Ese estilo de interpretación no es bíblico, no es puesto por Dios. Eso que llaman, lo que había dicho hace rato, se me olvida esa palabra a veces. Esa manera de interpretar que es la tradición, la tradición de los hombres, la tradición humana. Aún el que enseña tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y no se puede salir de este libro. Es por eso el énfasis tan grande en que esté en la Biblia y que se diga correctamente, que se lea, que se diga, ¿verdad? Y que en ningún punto se desvíe. Porque una verdad dicha en parte, eso hace lo falso, ¿verdad? Hay tantos textos
quiero leer Romanos 3:4 en el Nuevo Testamento. Lo que acabo de leer es en el Antiguo, pero esto es lo que lo refuerza, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que estas verdades se encuentran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, quiero entrar a Romanos 3:4, ¿verdad? Obviamente estoy grabando con mi celular. Con el celular se encuentran bien rápido los textos bíblicos. Voy a mover un poquito el teléfono para que esté más centrado que con la Biblia, pero aún así se pueden encontrar. Dice, voy a leer desde el 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. ¿Verdad? Esa línea que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Verdad? A menos que sea la palabra escrita, ya establecida en el canon bíblico, está bien, ¿verdad? Los más de 40 autores que escribieron siendo inspirados por Dios, ¿verdad? Y además de todo eso, ¿verdad? Si uno no usa la palabra en un solo de los puntos que uno trae, supongamos que todos, casi todos estuvieron bien, menos uno, ¿verdad? Eso hace algo falso. Una vez una maestra que tuve hace mucho, como en el 2010, en un instituto bíblico, ¿verdad? Que yo fui algún tiempo, nos explicaba esto. Y decía, supongamos que alguien te dice, yo creo toda la Biblia, toda, excepto Génesis 1:1. ¿Verdad? Eso hace algo, o sea, rompes todo, o sea, óyeme, o sea, alguien que te diga, yo creo en toda la Biblia, en toda la palabra, pero solamente en un versículo no creo, o sea, que Dios creó todas las cosas, eso es lo único que esa persona no puede creer, excepto todo lo demás sí lo cree, ¿no? O sea, rompes, dice el pastor en mi iglesia, rompes la Biblia, ¿verdad? O sea, te rompes tú, o sea, te apartas de Dios, o sea, Dios no puede ser negado, y si uno lo niega, estás viviendo la mentira, la falsedad. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. He ahí la importancia. He ahí la importancia. Y hay muchos movimientos religiosos, ¿verdad? Para que la gente lo entienda, ¿verdad? Que no se basan en todo lo que creen en la palabra de Dios. Y aún hay textos tan específicos que en Santiago, que hay un texto que dice que si alguno, ¿verdad?, guarda toda la ley, pero ofende en un punto, en un solo punto, eso te hace transgresor de todo. Tan más claro que ni el agua. Y yo quiero decirles, queridos familiares, amigos, y aunque usted no me conozca, uno tiene que basarse en las Sagradas Escrituras. Y si no está basado en las Sagradas Escrituras, así la persona que lo esté enseñando, ¿verdad?, sea llamada grande, delante de Dios no tiene valor, ¿verdad? Dios es espíritu, ¿verdad? Leemos la palabra que en Juan 4:23 y 24 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí te está hablando de una adoración que cuando tú la haces, va a fluir dentro de ti como ríos de agua viva, ¿verdad? Es que son diferentes pasajes, ¿verdad? De eso también Cristo habló acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca del Espíritu Santo que iba a ser. Eso está en Juan 14, como a mitad del capítulo, por ahí en adelante, más o menos me recuerdo, ¿verdad? Que Él les habló del Espíritu que iba a serles dado, ¿verdad? Una vez Él ascendiera a los cielos, ¿verdad? Cuando uno adora, esa es la adoración que el Padre busca. Dice
Si combinamos esos dos textos, Juan 4, 23 y 24 dice que Dios quiere y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y es cuando esa adoración verdadera, ¿verdad? Cuando usted ya recibió a Cristo, ¿verdad? Y cuando usted, o sea, hizo esa confesión, esa profesión de fe, que ese es el término bíblico utilizado por los apóstoles, el apóstol Pablo. Profesión de fe es uno recibir a Cristo. Alguien dirá, y yo lo he escuchado de muchísimas personas, yo ya lo tengo desde que nací, y a mí me han dicho muchas personas así. Bueno, la escritura enseña otra cosa, por lo menos. Dice la palabra que un ser humano tiene que hacer profesión de fe. ¿Y por qué eso? La pregunta está ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en Adán y Eva nosotros caímos, somos una raza caída. Entonces Cristo vino a rescatarnos. Y yo quiero decirle, aunque parece una ensalada quizá lo que estoy hablando, pero la verdad es la bíblica. Eso es lo que se tiene que enseñar. Esos son los fundamentos, lo fundamental, los fundamentos, ¿verdad? El movimiento puede ser muy grande, puede estar alrededor de todo el mundo, pero si no está guiado por la palabra de Dios, no te va a llevar a Dios. Desafortunadamente así es. La palabra es tan específica, ¿verdad? Dice, Dios no puede ser burlado, o sea, Dios verás y todo hombre mentiroso. Así a ese hombre lo amen tantas personas, miles, millones. ¿Verdad? Dicen que habemos como 7, 8 billones, si no me equivoco, de seres humanos en la tierra. Aunque todos esos 7, 8 billones amen a un individuo, ¿verdad? Eso no lo hace verdadero. Lo único que te puede hacer verdadero es que tú sigas esta palabra, ¿verdad? Y yo no quiero hablar, ¿verdad?, de ninguna persona en específico en decir, esta persona está mal, esta está mal. Pero lo que sí Cristo enseñó, que esta palabra es la que nos va a juzgar en el día postrero. Vamos a ser juzgados por esta palabra, a través de esta palabra, ¿verdad? Dios no es injusto. Él nos dejó su palabra para que nosotros nos guiemos por ella. Y Él nos va a juzgar por esa palabra. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y dice su palabra que no hay ninguna injusticia de Él. A mí la verdad me gustaría hablar toda la noche, de ser posible, pero no es tan posible, ¿verdad? Porque hay que descansar un rato y hay que, ¿verdad?, levantarse a trabajar el día de mañana. Y a veces tiene uno algunas cosas que hacer, ¿verdad? Pero sí, estos puntos son bien fundamentales. Quiero hablar de Mateo 4:23. Mateo 4:23. Lo que había leído era Juan 23 y 24, que hablé, no lo leí. Que habla de los verdaderos adoradores, que el Padre busca que le adoren, que en espíritu y en verdad. Eso es tan específico que a menos que uno reciba a Cristo, ¿verdad?, le pida perdón por sus pecados, ¿verdad? Y uno de los puntos que traigo es ese. Todos los movimientos religiosos, si se enfocaran en la palabra de Dios, en enseñar a las personas que tienen que recibir a Cristo como Señor y Salvador mediante una oración, y de ahí continuar su búsqueda, en fortalecer su fe, ser formados por la palabra de Dios, ser discipulados por la palabra de Dios, crecer en fe, servir a Dios en su obra, ya sea a lo que Dios le llame, ¿verdad? Porque los llamados de Dios son individuales muchas veces, ¿verdad? Y Dios, el llamado para un individuo puede ser muy específico, ¿verdad? Dios nos llama a servirle, pero hay que pasar por el proceso de conocerle, en el perdón de nuestros pecados, en recibir a Cristo, y después de eso recibir uno al Espíritu Santo, ¿verdad? Um, we need to accept Jesus Christ as our Lord and Savior, and we need to recognize Him. We need to grow spiritually as well.
Bueno, ya como les decía, veo a mi amigo ahí viendo, pero en fin, sí, se quiere transmitir esto, ¿verdad? Ah, la palabra de Dios, no nos podemos salir de ella y decir que estamos bien. Podemos engañarnos a nosotros mismos, que de eso también habla la palabra. Uno puede estar creyendo que está bien y estando mal, ¿verdad? Pero el Señor no se dejó sin testimonio, ¿verdad? Ah, todo está escrito, no dejó nada a la duda, y todo está escrito. El que quiere perderse lo hará voluntariamente. Dios no participa en las personas que se pierden. Dios da oportunidad a toda persona, por lo menos una vez, antes de quitarnos de este mundo, porque por eso dice su palabra, que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Y ya, pues después de la muerte ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento es en vida, recibir a Cristo, arrepentirse. Cuando uno hace eso, el Espíritu Santo viene a morar a ti, dentro de ti, ¿verdad? Y eso es lo que ocasiona ríos de agua viva que saltan para vida eterna, como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, que ya había tocado ese texto, ¿verdad? Y es muy interesante enseñar lo básico, los fundamentos de la palabra, ¿verdad? Am, ¿Verdad? Uno no puede vivir por la vida corriendo, escuchando todo lo que dicen y creer que es cierto todo. Eso no es así. Eso es falsedad. Eso es mentira. Eh, quiero leer ese texto. Ando muy lejos de él. Mateo 4:23. Pero ya un poco más cerca. Eh, sí. Nada se compara, ¿verdad? Lo que enseñan algunos movimientos con lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? No, uno no puede guiarse nomás porque don fulano de tal dijo que esto debe ser así. No, lo tuvo que haber dicho Dios para que sea verdadero. Si no lo dijo Dios en su palabra, no tiene uno por qué seguir cosas. Es perder el tiempo y es perder tu alma. Dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y perder su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No puede, ninguna. Por eso vino Jesucristo a pagar el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, porque ni nosotros mismos podríamos pagar por nuestra salvación, porque estamos en este mundo caído, ¿verdad? Dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Y amigos, quiero decirles, esto requiere que uno se humille a Dios, que uno, ¿verdad? Busque a Dios. Eso requiere, ¿verdad? Que reconozcamos que Él es grande. Y nosotros, dice ah, el Salomón, el predicador, que debemos de reconocer que nosotros estamos aquí abajo, Dios está arriba y nosotros estamos aquí sobre la tierra. O sea, Él está sobre nosotros. Nosotros no podemos manipularlo en manera alguna. Lo mejor que podemos hacer es pues, obedecer su palabra, humillarnos ante Él, reconocer que Él es grande. Eso, de lo contrario, nos estaremos mintiendo a nosotros mismos. Y es esto, así es la palabra. Dice que es como una espada de doble filo. Es más cortante que toda espada de doble filo. O sea, es más cortante, más penetrante. Eh, Dios llama a sus hijos, a su pueblo, a vivir en santidad. Dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? La santidad es algo que a los seres humanos verdaderamente nos cuesta mucho caminar en ello, vivir de esa manera. Pero nosotros tenemos que anhelar vivir en santidad siempre, en toda nuestra manera de vivir. Es por eso que las formas del mundo no son las formas de Dios. De hecho,
Dijo el apóstol Santiago que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo servirle a Dios que no servirle. Es totalmente diferente. ¿Verdad? Habrá quien diga, no, sí, sí estoy bien, sí, sí, sí estoy bien, nomás porque no le sigan hablando o nomás porque, ¿verdad?, quiere sentirse prepotente, digámoslo. Pero de nada le va a servir a esa persona. Mateo 4:23, doy la vuelta de la hoja. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, Cristo vino a predicar el evangelio del reino. Y este texto lo tomé nomás para decir de dónde viene el nombre evangélicos, ¿verdad? Nosotros nos hacemos llamar evangélicos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a predicar el evangelio del reino. Eso es lo que nos hace, ¿verdad? Nos identificamos con Cristo. Por eso nos hacemos llamar evangélicos, porque Cristo vino a enseñar el evangelio del reino. En ocasiones también nos hacemos llamar pentecostales. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a enseñar, porque el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, sobre los creyentes, el día de Pentecostés, que es una fiesta judía, pero de ahí salió el término Pentecostés, pentecostal, que es, si mal no recuerdo, es 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Que fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? Y a los 50 días, ¿verdad?, ocurrió esa fiesta y fue el día que había muchas personas en Jerusalén adorando, que habían venido de diferentes regiones del mundo conocido en ese entonces, ¿verdad? Y ahí se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre los creyentes que, a saber, estaban en el aposento alto. Si mal no recuerdo, eran 120 personas, ¿verdad? Pero de ahí sale el nombre Pentecostés, pentecostal, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo de Dios se derramó en esa fecha, en la ocurrencia de esa fecha, ¿verdad? En esa celebración, ¿verdad? Sí, aclarando puntos, ¿verdad? ¿Por qué nos hacemos llamar evangélicos y por qué a veces nos hacemos llamar pentecostales, pentecostés? Esa es la razón. Nos identificamos con Cristo y nos identificamos con el Espíritu Santo. Esa es la verdadera razón, ¿verdad? Amén. Sí, pues ya es tarde, ya es noche aquí, ¿verdad? Tengo algunos cuantos pasajes más. Procuraré hacer algún video live más adelante, quizás un día de la semana, quizá el fin de la semana o la próxima semana, como Dios lo vaya permitiendo, porque a mí me gusta pues aclarar esos puntos, no solamente escuchar personas, ¿verdad? Y creer que todo lo que dicen está bien, y a veces inclusive sin mencionar un solo texto de la Biblia o mencionando alguno, sacándolo del contexto, que eso es lo peor, ¿verdad? Por eso en Josué 1:8 nos manda que no solamente la leamos la palabra, sino que meditemos en ella. Meditar en la palabra te hará recontar, te hará repasar, te hará ver punto por punto a detalle, ¿verdad? Y dice que cuando uno haga eso, todo nos va a salir bien. Dios hará prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Cuando uno medita, no solamente las lee como del periódico, no solamente, pues ya ahorita, ya no tengo nada que hacer, voy a leer un poquito de la Biblia, de la palabra. Sí, leerla, está bien, está muy bien, pero meditar en ella. La palabra de Dios nos los manda. Y esa, para la recapitulación, es que esa es la razón, una de las razones principales. Hay muchos más textos, ¿verdad? No voy a decir que son los únicos. ¿Por qué los cristianos evangélicos pentecostés
pentecostales, nos guiamos por la Biblia, por la palabra, y no nos dejamos guiar por nuestra propia prudencia, ni por la prudencia del vecino, ni por la tradición, ni porque alguien dijo, ni porque aquel personaje tan grande lo dijo. Y reconocemos como grande, al único grande que reconocemos, se llama Jesucristo, el creador de todas las cosas. Y yo quiero decirle, aún eso está en la Biblia, en el libro de Hebreos, que Dios Padre creó todo a través del Hijo, en el Hijo. O sea, nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo fuera de la ecuación de la creación. Él es el Dios creador, porque Él es la palabra misma de Dios, la palabra viva. Entonces, de ahí salen estas enseñanzas de la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo que si alguna persona se llamara grande, y dice, y se aún enseña a los hombres, pero si falla, si no obedece, dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, muy pequeño. Eso es profundo, eso es muy profundo de entenderlo, ¿verdad? Pero yo pienso que lo que le conviene a un ser humano es no vacilar en esto, porque de esto depende nuestra alma, y ¿verdad? El alma es ese ser interior, ¿verdad? Que Dios va a juzgar al fin de nuestra vida. Dios va a juzgarnos. Y esa alma va a recibir el pago, según lo que merezcamos, ¿verdad? El mundo nos ve como cuerpos, nos reconoce como cuerpos, ¿verdad? Hasta en inglés así se usa, ¿verdad? Pero en la realidad es que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Se nos dio un cuerpo para que pudiéramos habitar sobre esta tierra, sobre la faz de esta tierra. Pero una vez nosotros partimos de este mundo, de esta tierra, ¿verdad? Ese cuerpo se va a quedar aquí por algún tiempo, déjeme decirle. Y dice la palabra que el espíritu va a regresar a Dios quien lo dio, pero el alma va a ser presentada delante de Dios y Dios va a juzgar esa alma, ¿verdad? Y quiero decirlo, ¿verdad? No quiero ponerme freno en la boca. Dice el Señor que cuando uno vaya a ser juzgado, el nombre de uno se va a ser buscado en un libro que Dios tiene, que se llama el libro de la vida. Pero la palabra de Dios dice que si el nombre de alguien no es encontrado en ese libro, va a ser lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Hay un lago de fuego, pero también hay un lugar que se llama el infierno. Muchos le dicen el inframundo, ¿verdad? Y esos lugares, ¿verdad? Ahorita el lugar donde van muchas almas, desafortunadamente, ¿verdad? Es porque el lago de fuego todavía no está en operación, ¿verdad? Es lo que se sabe por la palabra de Dios. Pero una vez Dios juzgue a todo el mundo, según yo tengo entendido, ¿verdad? Que entonces dice que van a resucitar, y eso está en Daniel 12, ¿verdad? Todo el mundo va a resucitar excepto los que hayamos quedado, como dijo Pablo, ¿verdad? Excepto los que hayamos quedado en el día del arrebatamiento. Estas son otros pasajes que hablan de cosas específicas, ¿verdad? Ah, el arrebatamiento de la iglesia va a venir, de los creyentes, va a venir. Pero dice que va a haber dos resurrecciones, ¿verdad? Una para los justos y otra para los que no se quisieron arrepentir, ¿verdad? Nadie podemos ser justo por nuestras propias expensas, por nuestra propia cuenta, decir, yo soy justo, lo logré por mi cuenta. No, uno tiene que acudir a Dios. Si uno no acude a Dios, es una mentira completa. Dios es el que nos justifica, pero tenemos que ir a Él, humillarnos ante Él. Ya les digo,
Y es por eso que es muy importante. Cristo pagó a precio de sangre, el precio de la salvación del alma de todo el mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, ¿verdad? Toda la escritura hace sentido, toda la escritura. Y hay aún algo más que yo quiero decir. Uno no puede agarrar este libro, la Biblia, y tomar un texto solo y formar una doctrina sin tomar en cuenta el resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es una obra completa. Por eso uno tiene que estudiarla. Por eso se estudia en el Instituto Bíblico inclusive. Y eso, aún haciendo todo eso no quiere decir que ya lo sabe uno todo. No. Uno tiene que continuar estudiando la palabra de Dios hasta que uno sea llamado de este lugar llamado planeta Tierra, ¿verdad? Y partamos. Yo a veces escucho una canción, un canto, ¿verdad? Que de música ranchera, por cierto, que dice, ¿dónde despertarás cuando cierres tus ojos en este lugar? Quedarás querrás regresar quizá, pero ya no va a ser posible, ¿verdad? Ya no va a ser posible, ¿verdad? Y vuelve a decir la pregunta, ¿dónde despertarás cuando hayas cerrado los ojos en este lugar? ¿Dónde será? ¿Verdad? Hazte esa pregunta, ¿dónde? Cada uno hagámoslo, ¿verdad? ¿Dónde vamos a despertar después de haber cerrado los ojos en este lugar? Y es obvio que se refiere a cuando el Señor nos llame, ¿verdad? A través de dejar este mundo, ¿verdad? El cuerpo es enterrado y el alma y el espíritu vuelve a Dios y el alma es juzgada por Dios. Dedúzcalo, ¿verdad? Dedúzcalo, que no es tan difícil. Pero sí, el texto que leí primero, Proverbios 3, del 5 al 8, ¿verdad? Habla que temamos a Jehová, que lo temamos, ¿verdad? Dios llama a temer a su nombre, a Él. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y como les decía, la razón por la que yo hago estos videos es porque yo recibo muchos videos de familiares, de amigos. Se los he enseñado a algunos de los hermanos de la iglesia, ¿verdad? En principal al grupo de donde correspondo de la iglesia, ¿verdad? Y con respeto, ¿verdad? Porque a mí me mandan videos, ¿verdad? Que yo sé que no es bíblico lo que mandan, yo lo veo, ¿verdad? Y bueno, no me puedo quedar callado, ¿verdad? No me puedo quedar callado. Si Dios, ¿verdad?, nos permite conocer su palabra, no nos podemos quedar callados. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Y una vez más, esta palabra incomoda. Esta palabra Dios no la dio para que simplemente la escuchemos y digamos, la palabra de Dios, qué bonito, pero que creamos que no requiere la palabra, que cambiemos algo de nuestra vida, porque Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él, cambiemos nuestro estilo de vida. La vida en el Evangelio es totalmente diferente a la vida sin Dios. La vida sin Dios es una vida sin rumbo fijo. Pero la vida en Dios es bien específico en todo. Pero cuando uno no sabe, lo único que refleja es la falta del estudio, de la meditación en esta palabra. La meditación, ¿verdad? Y la guianza, el discipulado, la formación bíblica, la formación, ¿verdad?, como hijo de Dios, siervo de Dios, un discipulado, ¿verdad? Uno tiene que estudiar su palabra, no vivir a la deriva. Y de todo esto nos habla la palabra de Dios. Hay tantos textos, ¿verdad?, en el libro de Santiago, que dice que el que duda es como, no recuerdo bien la verdad la cita, pero habla que es movido de acá para allá, como por las ondas del mar, como por las olas. Es llevado, es traído, ¿verdad?, por cada movimiento, por cada asta.
está siendo turbada, esa persona está siendo informada de una manera incorrecta. Y eso lo hace divagar, lo hace hacer cosas, ¿verdad?, que no son bíblicas, ¿verdad? Pues bueno, voy a terminar este video. Dios les bendiga. Y yo sé que ahorita es noche, ¿verdad? Pero yo sé que el video se va a quedar, ¿verdad? Y espero que muchas personas lo vean, ¿verdad? Y si tienen algún comentario, pueden hacerlo, ¿verdad?, respetuosamente. Dios les bendiga, ¿verdad? Que tengan una bonita noche de descanso. Bueno, y voy a orar. Gracias, Señor, te doy porque me has permitido aclarar algunos puntos, Padre, de tu palabra, traer, Padre Santo, este manjar de tu palabra a muchas personas. Dios mío, yo espero que les sea de edificación, Señor mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Rompe cadenas, ataduras del maligno, Señor Jesús. Padre, gracias te doy, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amigos, termino este video porque ya es un poquito tarde. Bendiciones.